Muy buenas tardes con todos. En la clase anterior, o en el taller anterior, nos habíamos quedado con tamaño muestral por problemas de tiempo. En tamaño muestral tuvimos que dejarlo regresión lineal para la siguiente fecha. Vamos a continuar hoy día regresión lineal y también vamos a hablar algo de correlación. Esta parte de correlación también se utilizan otros métodos estadísticos en Stata con, con modelos mucho más avanzados y eso se va a continuar en Stata en el siguiente módulo, en Stata avanzado. Ahora vamos a hacer regresión lineal simple y con un modelo de regresión y también algo de análisis de regresión, de correlación. Entonces, para eso nosotros acá tenemos un diagrama causal o un diagrama DAG, que es el diagrama que debería realizarse cuando hacemos cualquier tipo de trabajo de investigación. Todo trabajo de investigación amerita realizar un DAG dentro del proyecto de investigación y luego de formulado el problema PICO o PECO, de acuerdo si es un tipo de estudio de intervención o de exposición, donde ustedes se acuerdan, donde P es la población, la I la intervención, si es PECO es exposición, la C es comparación y la O es outcome, que es el resultado. Entonces, luego de hacer esta pregunta, este planteamiento del problema de investigación, nosotros tenemos que armar un diagrama causal. En este caso, este diagrama causal obedece a un proyecto que trata a pacientes con población de pacientes con infección por VIH que inician tratamiento antirretroviral. Y como muchos sabemos, los pacientes con infección por VIH ingresan con un peso muy bajo en relación a lo ideal para iniciar tratamiento TARGA debido a la enfermedad consuntiva. Entonces, el objetivo de este estudio era determinar la ganancia de peso mediante bioimpedancia y esto determinar si va de la mano con el incremento de la carga viral eh, o al contrario, si una disminución de la carga viral conllevaba de la mano una disminución de la ganancia de peso. Entonces, tenemos acá dos variables muy importantes que queremos estudiar. El incremento de peso, que está medido en kilogramos y es cuantitativa. Este incremento de peso puede ser 2 kilogramos, 3 kilogramos, 4 kilogramos a los 3 meses de iniciado el TARGA o 10, es una variable cuantitativa. Y normalmente se mide la carga viral basal antes del TARGA y también a los 3 meses. Entonces, después de los 3 meses, cómo ha ido la ganancia de peso y cómo ha ido la carga viral. La carga viral nos determina la cantidad de virus por cada mililitro de sangre que tiene el paciente, cuantificado por número de copias. Entonces, no solamente, y esta variable que nosotros estamos estudiando es la variable importante. Entonces, vamos a tener dos variables importantes. Uno es la ganancia de peso, que va a ser nuestra variable independiente, conocido también como variable X, y la otra es la carga viral, que es otra variable cuantitativa, que vamos a denominarlo como variable dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque depende justamente de otras variables más. Y esta variable dependiente se conoce como variable Y también. Entonces, como es dependiente, también depende de otros factores. Por ejemplo, el tipo de tratamiento antirretroviral que recibe el paciente, el nivel de CD4 o el nivel de linfocitos de tipo TH. Si tiene otra coinfección, por ejemplo, si tiene tuberculosis y esto hace que el paciente no gane mucho peso, o si tiene no solamente tuberculosis, sino que la tuberculosis sea resistente. También de otras características como la composición corporal, ¿no? Medido por grasa, por masa ósea, muscular. Entonces son otras variables que también se están estudiando. Entonces, esto es el estudio con el que nosotros empezamos a realizar para luego, en el análisis estadístico, definir cuál es el método que vamos a usar. Entonces, una vez conociendo esto,
Una vez conociendo esto, para nosotros hacer una regresión lineal simple, vamos a repasar que este modelo o esta regresión es un modelo matemático cuyo objetivo es predecir el resultado que tenga. Y uno de los enunciados más importantes es que ambas, tanto el X como el Y, deben ser cuantitativas. Entonces, ganancia de peso medida en kilogramos es cuantitativa y carga viral, que nos dice la cantidad de virus que tiene el paciente en relación al tratamiento que está recibiendo, si esto ha incrementado o disminuido, entonces también es cuantitativa, la cantidad de carga viral. Entonces tenemos dos variables cuantitativas. Entonces, regresión lineal podemos utilizar cuando la variable X y la variable Y son cuantitativas. Por ejemplo, si yo quiero determinar el, el número de años que demoró un estudiante de medicina en ingresar a la facultad con el rendimiento académico. Entonces, el número de años es cuantitativo, puede ser de inmediato, que no haya terminado de estudiar e ingresó en primera opción, entonces es cero años o 0 meses. O puede ser que haya demorado 2 años, entonces son la variable X número 2. Y rendimiento académico es cuantitativo, es de 0 a 20, la nota vigesimal. Entonces tenemos dos variables cuantitativas y también podemos hacer regresión lineal simple. U otro ejemplo, por ejemplo, ahora en la época de COVID, queremos saber si el ingreso económico de los pacientes se debe al número de personas afectadas por COVID en su domicilio. Entonces, si en un domicilio se infectan 2 de COVID, el ingreso económico probablemente también es lineal simple. Entonces, este método sirve para determinar la relación que existe entre dos variables el requisito más importante es que estas dos deben ser cuantitativas. También, como así existen cuantitativas, también nosotros podemos transformarlo en un momento a que sea dicotómico la variable Y. Por ejemplo, la carga viral puedo transformarlo en detectable y no detectable. O igual el ingreso económico puedo dicotomizarlo en bueno y malo. O el rendimiento académico igual, ¿no? En aceptable, no aceptable. Entonces, se puede transformar de acuerdo a nosotros cómo estamos diseñando nuestro método. En el caso propuesto es la carga viral y yo quiero saber por cada kilogramo de peso por cada kilogramo de peso que incremente el paciente, cuánto disminuye la carga viral en número. Entonces, lo debo dejar como cuantitativo. Entonces, el otro tenemos uno, ambas son cuantitativas. La otra es que una es dependiente y la otra independiente, es decir, tener un X y un Y. La otra es determinar un gráfico de dispersión, realizar un gráfico de dispersión y luego es determinar un análisis de correlación para ver cómo es la relación entre las dos variables. Entonces, todo eso vamos a ver el día de hoy. Entonces, nuevamente, la variable X es la variable independiente o la variable predictora y esta va a estar bajo el control de nosotros. Es decir, en el ejemplo anterior, nosotros lo que hacemos es pesar al paciente, tenemos que tener un peso basal y un peso a los 3 meses. Y esta diferencia de pesos es la que va finalmente a ser la variable X, que es el cuánto de peso ha ganado el paciente. Y la variable Y sería cuánto ha variado la carga viral y ver la relación con la diferencia de peso. Así como existe una variable X que es la variable X principal o la variable X independiente o predictora, también existen otras variables X1, X2, X3 que son las otras covariables X. Esas otras covariables X que les mencioné, por ejemplo, está el tipo de coinfección, el nivel de CD4, la composición o las otras variables que están interviniendo directamente a nuestra variable Y, que es la carga viral, o puede estar interviniendo en ambas y se denomina variables confusoras. Cuando tú tienes una covariable que está relacionado tanto a la carga viral como a la ganancia de peso, en este caso, se denomina
confusora, es decir, cuando la flechita está mirando hacia ambos lados. Por ejemplo, acá en coinfección, la presencia de que un paciente no gane peso puede deberse a que tenga una coinfección o una comorbilidad, por ejemplo, una neoplasia. La neoplasia puede ser que haga que el paciente no gane de peso, pero esta neoplasia puede hacer que también el paciente no recupere, no disminuya su carga viral. Entonces se denomina variable confusora. Existen dos variables confusoras en general, la edad y el sexo, como habíamos mencionado en algún momento. Entonces, para determinar nosotros este modelo matemático, tenemos que determinar una ecuación. Una ecuación, como vemos acá, y es igual a alfa más beta por x más e. Esto, aquí hay un gráfico. Para comprender eso, tenemos que recordar matemática o algunos gráficos. Sabemos bien que estas coordenadas, que son bien conocidas, tenemos una línea X y tenemos una línea Y. Ahora, cuando hemos hablado del gráfico, cuando hemos hablado de este modelo, cuando hemos hablado de este estudio, habíamos hablado de variable Y, que es la carga viral, y variable X. Por algún motivo se denominan variable Y y variable X. ¿Por qué se denominan así? Porque cuando nosotros lo graficamos, justamente los valores de la variable Y, de la carga viral, van a ir en este eje Y, en este eje vertical. Y los valores de la variable X van a ir en esta línea transversal, horizontal. ¿Ya? Por eso se denominan variable X y variable Y. Entonces, a partir de ahora solamente vamos a denominar variable Y y variable X. Esta variable Y y X, en este gráfico, nosotros vamos a determinar todos los puntos. Por ejemplo, tengo un paciente que ha incrementado 1 kilogramo de peso y su variación de carga viral ha sido, por ejemplo, positiva. En vez de bajar la carga viral, ha incrementado su carga viral. Ha incrementado en tres puntos. Puede ser, entonces, o puede ser que haya disminuido la carga viral, entonces el punto ya no va a estar aquí en el punto Q, sino va a estar hacia abajo. Entonces voy ubicando a cada paciente en esta coordenada y al final voy a tener muchos puntos. Cada punto o cada rombo está relacionado con un paciente. Entonces, cada rombo es el resultado de un paciente. En este caso, la ganancia, la variación de peso, que puede ser positivo, hay pacientes que suben de peso, suben 2 kilos, 3 kilogramos, 4 kilogramos, entonces es más, pero hay pacientes que disminuyen de peso, menos 1, menos 2. Hay pacientes que ni suben ni bajan, entonces es 0. Y el eje de Y, donde los pacientes incrementan su carga viral, entonces son positivos, o disminuyen la carga viral, entonces son negativos. Entonces lo voy ubicando en esta gráfica, los puntos, en este caso serían los rombos azules, y cada intercepción corresponde al valor de un paciente. Entonces, conociendo esto, vamos a denominar algunos valores. Por ejemplo, cuando el valor de Y toma el punto X, entonces en este caso sería el valor P, es decir, cuando el valor de Y se cruza con el X, acá estamos determinando como número P, esto se denomina intercepto. Este valor es el intercepto y este valor es muy importante para nosotros determinar una línea matemática o un modelo matemático. También, así como tenemos el intercepto, también tenemos la pendiente. La pendiente que matemáticamente es el valor de las X con las y es el valor que determina la línea con la que va a dispararse esta recta. Entonces, esta pendiente también es es importante para nosotros predecir un modelo final. Entonces, tenemos finalmente dos valores, un valor de la X, un valor de la Y, otros dos valores que son determinados por este modelo, que es el valor del intercepto, cuando la Y se cruza con el X, 0, y el valor de la pendiente, que es el grado de inclinación de esta curva. Este grado de inclinación puede ser 0, puede ser 90,
puede ser 10, 20, ese grado de inclinación. Entonces, ya tenemos estos 4 valores y en base a esos 4 valores se determina el modelo de regresión lineal. Entonces, tenemos acá el modelo final Y, que es la variable que nosotros vamos a estimar, que sería la variable dependiente, es el valor de la carga viral que va a tener cada paciente de acuerdo a su cambio, a su variación de peso. Ya, esta es la Y la que vamos a determinar. La Y va a ser igual al alfa. ¿Qué es el alfa? El alfa es el intercepto. ¿Se acuerdan el intercepto que habíamos hablado? El valor que toma Y cuando X es 0, esto es el intercepto. Entonces es igual al intercepto más beta 0 o beta, que es la pendiente, que es el grado de inclinación de esta línea. Este grado de inclinación que va a ser una media de todos los valores. Entonces esa es la pendiente, el grado de inclinación de la línea. Y la X es el valor que va a tomar la variable independiente. Es decir, si el paciente incrementa 1 kilogramo de peso, entonces el X va a ser 1. Si el paciente incrementa 2, el X va a ser 2. Si el paciente incrementa 3 kilos, va a ser 3. Si el paciente pierde 5 kilogramos, va a ser menos 5. Y la E es una constante para todos los pacientes. Esta constante es un valor matemático que resulta de este modelo final, que lo vamos a determinar más adelante. No se preocupen. Entonces, este es el modelo de una regresión lineal. También existe un modelo más fácil para yo determinar el valor de Y. Según esta gráfica, ya lo podemos determinar en relación a los valores de X es igual a 1, Y es igual a 3, la pendiente es igual a 1. Entonces, es otro modelo, pero que podríamos calcularlo con Excel, pero el modelo más, la fórmula más exacta para regresión lineal tendría que ser esto, porque toma un valor de constante y un valor de pendiente. Para nosotros poder determinar una regresión lineal, nosotros antes de eso tenemos que determinar cómo están yendo los valores de la dispersión de cada punto. Entonces, cada uno de estos símbolos azules es el resultado de la intercepción de un X con un Y de cada paciente. Por ejemplo, si hablamos de peso y talla, quiere decir que un paciente que pesa 65 kilogramos tiene una talla de 1.58. Para un paciente de 60 kilogramos tiene una talla de 1.75. Entonces, cada uno de estos puntos significa el valor de un paciente. Entonces, este es el gráfico de dispersión. Pero esta dispersión habrá una relación lineal entre peso y talla, habrá una relación entre estas dos variables. Acá, viendo nuestro gráfico, el peso es nuestra variable Y y la talla es la variable X, por la ubicación de las variables en esta coordenada. Entonces, tenemos que hacer este gráfico de dispersión y luego tratar de que estos gráficos tengan una línea, sigan una línea, pero nosotros tenemos que calcular esta línea en base al cálculo de la pendiente y del intercepto. Entonces, con Stata también podemos nosotros calcular esta línea. Esta línea que trata justamente de unir todos estos puntos que están muy dispersos para tener un modelo final. ¿Por qué es importante tener un modelo matemático de esta línea o de esta regresión lineal? ¿Por qué es importante? Uno, para que con este modelo tú puedas determinar la variación de carga viral de cualquier paciente que tenga una variación de peso. Por ejemplo, si nosotros tenemos
que el alfa o el valor de intercepto es 1 y nos sale esto en la fórmula. Y tenemos que el beta nos sale, por ejemplo, 2 como la pendiente. Entonces, teniendo solamente estas dos y la constante, el que constante es el único número para cualquier paciente, vamos a poder decir cuál va a ser la variación de carga viral solamente con la variación de peso. La variación de peso nosotros lo vamos a tener al, al estudiar al paciente, si es 5, 6, 10 kilogramos, vamos a finalmente saber cuál debería ser la carga viral final del paciente, sin tener un valor de carga viral, solamente teniendo el peso. Entonces se va a determinar en esta relación que existe entre, por ejemplo, entre peso y talla, y nosotros hacemos una relación lineal. Para cualquier paciente que tenga un valor de talla, debe tener un valor de peso teórico. Entonces, en base a eso, nuestra prueba de hipótesis va a determinar finalmente si existe significancia en esto. Y para esto, antes de nosotros proceder a realizar una regresión lineal, tenemos que saber si existe una relación entre estas dos. Y para determinar si existe una relación entre estas dos, esto voy a pasar, porque esto lo vamos a hacer más adelante. Para determinar si existe una relación entre estas dos, tengo que determinar el modelo de correlación. Entonces, la correlación en sí te mide cuál es la fuerza de relación que existe entre estas dos variables. Y hay varios métodos para determinar este grado de correlación, pero en general, cuando esta correlación se acerca a 1 o menos 1, significa que sí existe una buena correlación una buena relación entre estas dos variables. Pero cuando esta correlación se acerca a 0, entonces significa que no hay una buena relación entre estas dos variables. Entonces, conociendo esta parte teórica, vamos a ir a Stata vamos a ir a Stata y vamos a compartir el do. ¿Logran ver el do o todavía sigue saliendo el... Vamos a ver si sale. O si sigue saliendo en las diapositivas. Ya se ve, doctor. El do. Sí, doctor, ya se ve. Voy a anularlo en mi celular para poder ver si hay un problema o no. Ya. Entonces, cuando nosotros tenemos cuando nosotros tenemos dos variables cuantitativas en una base de datos o en un estudio, ya. Entonces, cuando nosotros tenemos dos variables cuantitativas, lo mejor es hacer... Un ratito. Ya. Entonces, lo mejor es hacer un análisis de regresión cuando dos son cuantitativas. Es decir, peso y talla, por ejemplo, son cuantitativas. O peso y, por ejemplo, peso, y ahora que estamos en COVID, el peso de un paciente o el IMC de un paciente, el índice de masa corporal de un paciente, y el grado de afectación pulmonar de COVID. Entonces, yo pienso que a mayor IMC, mayor compromiso pulmonar. Entonces, tengo acá PES IMC 30, 35, 40 y tengo acá compromiso pulmonar 50, 60, 75. Tengo dos cuantitativas. Puedo hacer una regresión lineal. Entonces, para hacer regresión lineal, dos variables cuantitativas importantes. ¿Cuál es el otro? El otro requisito es que debo tener un X y un Y importante. Tengo el X y Y. Puedo tener otros X o covariables que puede ser que tenga diabetes, que el paciente demore en recibir tratamiento u otras covariables que hagan que tenga mayor compromiso pulmonar. Entonces, para hacer un análisis de regresión necesito que las dos sean cuantitativas. Entonces, empiezo a analizar mi base de datos y para determinar si eso es cuantitativo o no, ustedes se acuerdan del zoom, ¿no? Coloco zoom a mi base de datos y me determina finalmente el grado o si está esto en forma numérica. Ahora, muchas veces nosotros categorizamos a los pacientes
desde la ficha de recolección de datos, y cuando queremos hacer regresión lineal ya es imposible, porque ya el peso o el IMC lo pusieron IMC de 25 a menos, de 25 a 30, de 35 a 40 y mayor de 40, y está categorizado como 0, 1, 2 y 3. 0 a los que tienen menos de 25, 1 de 25 a 30, 2 de 30 a 45 y 4 mayor de 40. Entonces, yo en mi columna solo tengo 0, 1, 2, 3, 4 como IMC. No tengo la cantidad, entonces ahí ya no puedo hacer regresión lineal. Es por eso que muchas veces decimos no categoricemos ningún dato cuando recolectemos información. Todo tiene que estar en números. El peso en números, talla en números, ingreso económico en números. Incluso los grados de estudio ya no se están colocando categorizados como primaria, secundaria, superior, sino número de años de estudio. Primaria puede ser alguien que haya estudiado 6 años de primaria versus solo un año de primaria. No podemos a los dos incluirlo en un solo grupo de primaria, sino uno ingresa como un año y el otro como 6 años, y ya se considera como variables cuantitativas. El número de años de estudio y el ingreso económico, por ejemplo. Entonces, no deberían categorizar las variables en su ficha de recolección de datos, porque se pierde mucha información y finalmente no se puede lograr responder las preguntas de la investigación. Luego nosotros hacemos la correlación de las variables para realmente saber si existe una relación entre ambas, y para eso escribo el comando pbcore, escribo la variable y que es nuestra variable dependiente, y luego las otras covariables. Vamos a hacer una base de datos ahora con ustedes. Escribo dentro de Stata, así se ve. Hago la flechita en Data Editor. Vamos a ver si es posible hacer una base, si no seguimos con do. O nuevamente abrir. Ya, entonces hicimos clic en la parte donde dice editar y estamos en variable 1. En variable 1 estamos haciendo el modelo del diagrama DAG, que es el incremento de peso con la carga viral. Entonces vamos a suponer que un paciente incrementó 2 kilogramos, el otro 3, el otro 4, el otro no incrementó nada, el otro 5, el otro 12 kilogramos, otro paciente disminuyó 2 kilogramos, otro paciente disminuyó 1, otro paciente disminuyó 3, otro incrementó 4, otros 5, otros 3. Entonces, yo estoy calculando cualquier número, estoy colocando cualquier número, no, y es probable que los resultados no sean reales. Ya, entonces tengo acá 23 pacientes. La variable 1 es el incremento de peso después de los 3 meses de tratamiento. Y la carga viral, vamos a colocar la variación de carga viral de los pacientes después de los 3 meses de tratamiento. Que unos hayan incrementado 200, otro que haya bajado 200, otro que haya bajado 100, el otro que haya bajado en 2, el otro que no haya bajado nada, el otro igual en 300, 300, 1000. Hay algunos que bajan 20.000, 30.000 de carga viral, y en algunos se hace indetectable. Entonces, estamos creando la base de datos en relación al ejemplo que les he mencionado. $26, 24, 1000, que haya disminuido 2000, el otro que haya incrementado 600. Ya. Ya. Entonces, tenemos dos variables. Una variable de la variación de peso y otra variable de la variación de carga viral. Pero también puede deberse por la edad, ¿no? Son jóvenes, son mayores. No, vamos a ver eso. El variable 3 va a ser la edad.
Acá vamos a colocarle, no vamos a dejar ninguno vacío para no tener problemas. Tenemos pacientes con VIH recién nacidos y también tenemos pacientes con VIH de 80 años recién diagnosticados. Eso depende de varios factores, entonces no nos sorprende que un paciente con 80 años se haya recién infectado de VIH. La mayoría de los pacientes son jóvenes, 18 años. Y la variable 4 va a ser edad y sexo. Son variables confusoras. 0 es varón y 1 es mujer. Ya, nada más. Y ahí la variable 5 que sea la comorbilidad, o el nivel de CD4. Era otra variable. El nivel de CD4. La mayoría ingresan con CD4 menor de 200, que es su estado de inmunosupresión severa. Entonces, la mayoría vamos a colocarlo menos de 200. Algunos sí ingresan con buen CD4. La mayoría ingresan con un CD4 o incluso hasta de 1. Ya. Entonces, tenemos 3 variables. Ya, ¿no? Ya, entonces tenemos la variable 1, que es la variación de peso, variable 2, la variación de carga viral, la variable 3, que es la edad, la variable 4, edad, son las dos variables muy importantes que son variables confusoras, y la variable 5 es el CD4. Podemos etiquetarlo, podemos categorizar, podemos colocar los... entonces vamos a abrir nuevamente el do. Abrimos. Lo voy a guardar en el escritorio. Ya tenemos nuestro do. Nuestro do es nuestra tabla de notas. Ustedes traten de escribir todo en do para que luego no tengan problemas. Entonces hacemos clic, primero hacer un análisis descriptivo. Hacemos zoom, sombreo, luego corro, hago clic acá en ejecutar selección y me sale que mis variables son cuantitativas. Tienen una media, tienen una desviación estándar, tienen un mínimo, tienen un máximo. No tengo datos faltantes. Luego lo siguiente que hago es hacer una correlación de las variables. Quiero ver si realmente existe una relación entre mi variable ganancia de peso y mi variable carga viral. Entonces, para correlación habíamos dicho que si se aproxima a 1 más 1, existe una buena relación. Si se aproxima a 0, entonces existe una mala relación entre las variables. El comando es que se escribe es correlate. Escribo en mi variable y, en este caso sería la variable 1. Vamos a decir la variable 1, vamos a verificar. Mi variable 1 es la ganancia de peso, que sería la X, y la variable 2 es la variación de carga viral. Entonces la 2 es nuestra variable Y, o la variable importante. Variable 2, y nuestra variable 1 es la Doctor, X. disculpe, Sí. tenemos una pregunta en el chat. Nos pregunta Karina Vargas si el sexo no es cuantitativa. Sí, pero para regresión lineal, la variable X y la Y son las cuantitativas. O sea, la X, la más importante, la que estoy estudiando, y la Y, la más importante. Las otras covariables pueden ser cualitativas o cuantitativas. No influye, pero mi X y mi Y deben ser cuantitativas. Las dos más importantes, la variable dependiente y la dependiente. Las covariables pueden ser quali o quanti. Ya, entonces escribí correlate variable 2, que es la variación de carga viral, y la variable 1, que es la variación de carga, la variación del peso. He sombreado, he corrido, he puesto a ejecutar, o si no, esto también lo puedo escribir de frente acá, donde dice abajo comandos.
Hago enter y ya. De cualquier modo. Ya, entonces, quiere decir, ¿cuál era la interpretación? Si este valor de correlación se acerca a 1 o a -1, entonces significa que existe una buena relación entre las dos variables. Cuando este valor se acerca a 0, entonces significa que no existe una relación o la relación es mala. En todo caso, este valor se acerca a 0, entonces existe una mala relación entre la ganancia de peso y la variación de carga viral, ¿no? Entonces existe una mala relación. Y eso deberíamos finalmente nosotros discutir en la parte donde vemos por qué no existe una relación entre ganancia de peso y la carga viral. Puede ser por otras variables confusoras. Existen otras variables justo en estos pacientes que no están haciendo que evidencien una relación, porque teóricamente si un paciente que gane peso está respondiendo al tratamiento, entonces su carga viral debe disminuir, debe hacerse cero, indetectable. Pero si no existe esta relación, tenemos que buscar las causas. Y una de las causas puede ser la presencia de tuberculosis, la presencia de neoplasias, el nivel de CD4 inicial, etc. Entonces ahí ya se hace un análisis de de otras variables confusoras, variables intervinientes, que se va a desarrollar más adelante. Pero en crudo no existe una relación entre estas dos variables. Y para eso ya se tiene que buscar más a fondo el motivo. Ahora, para nosotros determinar, ¿se acuerdan? El Y es igual al alfa más beta por el X por la constante. Entonces yo quiero determinar ese modelo, quiero determinar modelo de regresión lineal. Entonces escribo rec, que es el comando, luego mi variable Y, que sería la variable 2, luego escribo mi variable X, que sería la variable 1, y sombreo y ejecuto. O en todo caso, escribo en la parte de comandos, que me sale lo mismo. Ya, entonces, teniendo esto, vemos que el valor de la constante, ¿se acuerdan que en la fórmula había un valor de la constante? Esto es el que nos arroja en este resultado, 5.573. También nos da el valor del coeficiente beta. ¿Se acuerda que nos piden un coeficiente beta? Que es 1233 en este caso, ¿no? Entonces tenemos ya los dos valores los dos valores que nos interesan para armar nuestro modelo final de regresión lineal y decir cuál va a ser el valor cuál va a ser el valor del Y cuando estos resultados nos arrojan el modelo. Vamos a ir la parte del modelo y les voy a reemplazar. Voy a reemplazar acá para que ustedes vean. Acá estamos. Bajo, 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 bajo. Ya. Ya, entonces, Y es lo que nosotros vamos a determinar. No sabemos cuál es la variación de la carga viral de cualquier paciente. Alfa, habíamos dicho que alfa es el valor del intercepto. También tenemos la constante y tenemos el beta. Entonces, en este caso, tenemos un solo valor, vamos a empezar a reemplazar valores. Vamos a escribir. Ya voy a borrar todo esto y solamente para que vean. Entonces, el valor de Y va a ser igual a 5.573 más, estoy reemplazando solo valores, beta 0 que es menos 1233 por el valor de X. Y eso va a ser, como existe una sola variable, solo queda esto. Cuando ya tenemos más variables, se van agregando otra y otra. Por ejemplo, entonces, quiere decir, nuestro modelo final sería así.
y es igual a 5.573 más el beta 0 de esta variable 1, que es el incremento de peso, que sería menos 1.233 por el X. Ya, entonces, finalmente este es el modelo, el 1.233 es el modelo es la pendiente con la que va la línea. Entonces, si el paciente solo incrementa 1 kilogramo de peso, entonces automáticamente sería 1.233 por 1 igual al mismo valor. Sumamos 5.573 menos 1.233, más o menos sale, a ver, a grosso modo, 4.200. Entonces quiere decir que si el paciente incrementa en 1 kilogramo el peso después de 3 meses de carga, el valor de carga viral va a ser de 4.270. Ya. Entonces, para eso nos sirve este modelo de regresión lineal, para nosotros predecir cuál va a ser el valor de Y cuando tengamos un equistante. Por ejemplo, si tenemos que el paciente incrementó en 10 kilogramos, entonces multiplicamos por 10. Entonces va a ser 1.233 por 10, 12.000, más o menos. 12.000, 5.000 menos 12.000, menos 7.000. Entonces quiere decir que si el paciente incrementa 10 kilogramos de peso, la carga viral tiene que disminuir en 7.000 en relación a cómo inició, ¿no? Su carga viral tiene que haber disminuido en 7.000. A ver, otro ejemplo, si lo colocamos a 5 kilogramos. Si un paciente incrementa 5 kilogramos, entonces multiplicamos 5 por 1.200, ¿cuánto es? 6.000 más o menos. 6.000 más o menos. 6.000. 5.573 menos 6.000 sería menos 1.000 más o menos. Menos 1.000 aproximadamente. Quiere decir que si un paciente incrementa su peso en 5 kilogramos después de 3 meses de carga, la carga viral debe disminuir en 1.000 más o menos, aproximadamente. Entonces, para eso es el modelo de regresión lineal. Entonces, no solamente queda ahí, ¿no? Tenemos que seguir, tenemos que analizar luego cómo es su gráfica de dispersión y también cómo es el modelo lineal, gráficamente. Entonces, acá, para graficar, colocamos nosotros, para graficar la función, escribimos el comando two-way scatter, que son las variables que debemos, los comandos que debemos escribir. La variable y, que es la variable 2, y la variable peso es variable 1. Sombreamos, ejecutamos, y luego a cruzar los dedos y nos debe salir el gráfico. A veces no me sale y quedo mal. A ver, ya. Entonces, acá no existe una relación entre el gráfico. La línea casi es horizontal, ¿no? Es casi horizontal. Y si tratamos de hacer una línea a este gráfico, vamos a ver cómo nos sale. Este es el gráfico de dispersión. Si queremos hacer una línea, entonces escribimos igual two-way scatter, variable 2, que es la variable de nuestro estudio, es de la carga viral, variable 1, que es el peso, igual lfit, escribe dos líneas para separar y hacer justo la línea de regresión. El lfit, que es el comando para hacer la regresión, variable 2, que es la variable y la variable 1, que es la variable peso. Sombreo y ejecuto. Entonces nos sale esta línea, ¿no? Esta es la línea de regresión donde tenemos una pendiente, tenemos un intercepto también, que es el punto que toma y cuando x es igual a 0. Entonces esto sería nuestro modelo de regresión. Ojo que en este gráfico tenemos dos valores muy altos, y eso siempre tenemos, dos valores muy altos. Cuando tenemos dos valores que se disparan de este modelo, tenemos que ir a buscar la historia clínica del paciente o incluso llamar al paciente, verificar realmente si los datos son correctos o no, porque muchas veces nos sucede eso, que digitamos las fichas de recolección de datos en Excel y luego estamos trabajando, lo pasamos de Excel a Stata, estamos trabajando y vemos valores muy superiores, muy fuera de este modelo. Y vemos que finalmente, generalmente son errores en la digitación, que en vez de colocar, por ejemplo, 10 kilogramos, nosotros mismos nos equivocamos, no colocamos 10, sino 1.000 kilogramos, nos equivocamos.
o colocamos en vez de 10, 1.0, un punto entró ahí y sale de todos los valores. Igual sale con el peso y la talla, ¿no? Donde a veces un paciente tiene 60 kilogramos, pero lo ponemos 6.000 kilogramos o 600 kilogramos, sale de todo esto. Y tenemos que verificar si realmente esta línea, este punto o este valor corresponde no al paciente. Para mí sería fácil, ya elimino este valor, pero no, tiene que buscar y tratar de identificar por qué existen valores extremos o puntos extremos. Entonces, esos son los modelos de regresión lineal, modelos de correlación. Existen, así como es un modelo fácil, es un método fácil para hacer este tipo de regresión, también nosotros podemos usar otros métodos como el modelo de regresión, el método de regresión lineal mediante GLM o método de Poisson también, que se va a ver más adelante en la parte de avanzado. Pero estos son modelos que deberíamos aplicar cuando nosotros tenemos dos variables cuantitativas. Para variables, una cuantitativa y otra cualitativa, existe otro modelo que es la regresión de Cox o la regresión logística también, que se van a hablar más adelante. ¿Si hay alguna pregunta para ya terminar? Me parece que no hay ninguna pregunta, doctor. Bueno, muchas gracias a todos. Están grabando y también en los archivos los voy a compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Al parecer no hay ninguna duda. Muchas gracias también a los participantes por asistir a la reunión. El doctor ya nos estará compartiendo los archivos y se estará subiendo a la carpeta del participante en la semana que corresponde.